In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio, quia mortui surrexit, ac paraclit in saeculorum saecula. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliotum spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. En nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bueno, bienvenidos. Santiago no nos puede acompañar esta noche, está volando. Dios quiera tenga un buen viaje y creo que lo tendremos mañana. Bien, el tema que vamos a topar esta noche, quid es veritas? ¿Qué es verdad? Estamos ante tantos retos, tanta desorientación, tanta confusión, y necesitamos centrarnos en lo que nos dice el Señor. Entonces, ¿qué es verdad? Qui sunt veritas? Es la pregunta de Poncio Pilato que le hizo a nuestro Señor, es una de las más famosas de la historia. También ha resultado muy difícil de responder para muchas personas. Ha desconcertado y confundido a algunos de los filósofos más célebres del mundo. Hoy por hoy sigue siendo la más importante de todas las preguntas, la que debemos hacernos para que todo lo demás tenga sentido. Sin embargo, no es una pregunta que solo deba hacerse. También hay que responderla. No es una mera pregunta retórica para la que no hay respuesta y no debe plantarse de la forma cansina y despectiva en que la plantean los relativistas, los increyentes, los ateos, como que fuera algo intrínsecamente incontestable y por tanto sin sentido. La verdad tampoco es sinónimo de opinión. No son lo mismo. Una opinión puede ser cierta o no. La verdad, en cambio, es siempre verdadera y no puede ser otra cosa. La verdad es sinónimo de realidad. Es la piedra de toque con la que se pone a prueba la opinión. Si la opinión no pasa la prueba de la verdad, hay que abandonarla. Si la verdad no puede descartarse por incognoscible, tampoco puede afirmarse sobre la base de una fe ciega. Algo no es cierto simplemente porque yo así lo creo, ni es falso porque no lo creamos. La verdad simplemente es, nos guste o no nos guste. La creamos o no, la conozcamos o no. Siendo así, y puesto que vivimos en el reino de la realidad y estamos sujetos a sus leyes, sería bueno que nosotros comprendamos las leyes por las que vivimos. Es una de las preguntas que se hace en el catecismo básico. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi fin? Ya nos dice el catecismo antiguo, hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo, servirlo y disfrutar de Él eternamente. Si el conocimiento de la verdad es el principio de la sabiduría y el requisito necesario para vivir una vida conforme a la realidad, se reafirma la importancia de la pregunta original. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es el objetivo? Porque si no, como se nos enseñaba a algunos en las escuelas, colegios o universidades, que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es decir, una vida animalesca, una vida de un perro, de un gato. Ellos igual nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros tenemos la respuesta en Cristo. Él es la verdad, es el camino y la vida. Y nos ha creado para conocerlo, amarlo, servirlo en esta tierra y disfrutar de Él eternamente. Porque si no, esta verdad torsionada lleva a muchos al error hoy por hoy, que se comportan como si en realidad hubiesen nacido únicamente para procrearse, crecer y morir. Entonces es importante hoy por hoy trabajar por nuestra salvación con temor y temblor, como ya nos recuerda San Pablo en la carta a los Filipenses. Y bienaventurado, nos dice aquel a quien la verdad enseña por sí misma, no por medio de figuras y palabras pasajeras,
ligera, sino tal cual ella es. Nuestro juicio y nuestros sentidos ven poco y a menudo nos engañan. Algo que les presenté la semana anterior sobre esa Matrix que nos pretenden hacer vivir o hacer pensar que vivimos. Toda perfección en esta vida lleva consigo cierta imperfección y todos los ejercicios de nuestro entendimiento van envueltos en cierta obscuridad. El humilde conocimiento de sí mismo es más seguro camino para llegar a Dios que las profundas investigaciones de la ciencia. No es de condenar la ciencia ni el simple conocimiento de lo que es bueno en sí y ordenado por Dios. Solo si debemos preferir siempre a ello una conciencia pura y una vida virtuosa. Pero como muchos cuidan más en este tiempo particularmente de saber, que queremos saberlo todo, que de vivir bien, de aquí es que yerran con frecuencia y sacan poco o ningún fruto de su esfuerzo. Y nos dicen los santos, o si se dedicasen con tanto empeño a desarraigar los vicios y sembrar virtudes, como a promover vanas cuestiones, no ocurrirían tantos males y escándalos en el pueblo, ni tanta relajación en los monasterios. Ciertamente, en el día del juicio no se nos preguntará qué leímos, qué profecías no sabemos de memoria, si es que sabemos cuándo van a ser los eventos con fecha y hora, sino que se nos preguntará qué hicimos. Tampoco se nos dirá eso, ni tan cuán bien hablamos, sino cuán santamente vivimos. Hay personas que se consideran un desastre, o al menos consideran que lo que están viviendo es un desastre. Por ejemplo, alguien nos dirá, tuve que dejar ese trabajo porque ya no podía aguantar más, o tuve que dejar esa relación porque no la podía soportar y lo hice. Fue entonces, dicen, que me di cuenta de que necesitaba ser salvado de mí mismo. No podía dejar que un trabajo o una relación me volviera a hacer eso. Salvarse de sí mismo debe extenderse más allá de su tiempo en la tierra. Es lamentable, hermanos, que se nos haya catequizado mal en este sentido y en varios otros. No ha habido muchas homilías o clases de iniciación cristiana o catequesis sobre la salvación y las postrimerías, muerte, juicio, infierno y cielo. Recuerdo que cuando iniciaba la misión en 2003 en la Arquidiócesis de Quito, yo tenía como director espiritual un sacerdote bueno, eudista, quienes estaban a cargo del seminario mayor. A él le prohibieron, siendo el director espiritual de ese seminario, le prohibieron enseñar a los seminaristas sobre las postrimerías, es decir, sobre la muerte, juicio, infierno y cielo. Y él me dijo, mire Carlos, a mí se me ha prohibido, pero a usted no. Y usted va a enseñarles a los seminaristas sobre las postrimerías. Y así lo hice, para encontrarme con una triste realidad que de 12 seminaristas de un seminario inmenso, el seminario mayor en Quito, la mayoría tenía problemas de faldas. Tenían hijos algunos y la mayoría no tenía un confesor particular, sino tenían psicóloga. Yo pude hablar con la psicóloga porque quería entender qué es lo que está pasando, cómo pudieron entrar esos jóvenes con esas situaciones al seminario. Y ella me dijo, miren, aquí tienen todo. Cama, dama y chocolate, pero no tienen vocación. Desafortunadamente, cuando yo intenté enseñarles sobre las postrimerías, pues muchos habían tomado su decisión. Seguir ahí porque les convenía. Y de esas 12 vocaciones, entre comillas, 6 se ordenaron sacerdotes, 4 salieron en desgracia, siendo sacerdotes. Entonces, haciendo referencia a esto, a esta catequesis sobre las postrimerías, puedo pensar en una o dos ocasiones en las que escuché una homilía durante la misa sobre este tema, y ciertamente no en ninguna de las clases de catequesis, porque es prohibido. Tampoco yo les había dicho a ustedes o insistido en el pasado, pero de todas maneras ustedes siguen siendo responsables de su propia salvación y los que son padres de la de sus hijos. No pueden culpar a nadie completamente por esto, por no saber, ya que hoy día especialmente serían culpables porque se los acabo de decir, que hay un cielo, hay un infierno, hay un purgatorio y hay la gloria del cielo. La beata Ana Catalina Emmerich decía, probaremos el juicio de nuestras propias elecciones y lo poseeremos incluso antes de que dejemos nuestros cuerpos en el momento de la muerte. Qué perspectiva tan aterradora de no estar preparado para ese momento. Y he querido topar esta noche este tema porque, claro, con todas las noticias, con todos los eventos que se nos vienen a diario, mensualmente, etcétera, a nivel geopolítico, a nivel de iglesia, podemos perder el norte de lo más importante. Así que ya no recuerda, Ana
Catalina Emmerich de que nadie espera ser juzgado, pero ese momento todos reciben su lugar designado al dejar esta vida. Lo prueban y lo poseen incluso antes de dejar sus cuerpos en el momento de la muerte. Los condenados en odio y desesperación, el perfecto en el amor, con la luz de la fe y confiando en la sangre de nuestro Señor. Y los imperfectos, que somos muchos, en la misericordia y con la misma fe, llegan a ese lugar llamado purgatorio. Hermanos, no esperemos a que ocurra otra crisis como la que ya vivimos en el 2019 para darnos cuenta de que necesitamos trabajar por nuestra salvación. Y ante todo, necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Es mejor darse cuenta ahora, durante este tiempo de relativa comodidad que nos están permitiendo, ya que esto no durará por mucho. Vientos fuertes de guerra, de otras miles de cosas, de enfermedades, ciernan por el cielo. Y todos nosotros podremos poner tantas cosas sobre nuestra vida y el mundo en una perspectiva lógica. Y estos son los defectos prácticos, diarios, temporales y positivos de tomar nuestra fe en serio, sin mencionar que debemos prepararnos, como lo más importante, para el juicio seguro ante Dios que todos enfrentaremos. Trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Dicho esto, podríamos preguntarnos cuáles son las claves de la salvación. Lo poco que voy a topar esta noche contiene citas de santos y doctores de la Iglesia sobre cuántas personas se salvan. Esto es muy aleccionador, pero también nos da mucho a meditar. Esto es así no porque Dios limite su misericordia, sino porque el pueblo de Dios lo ha elegido así. Nosotros estamos eligiendo todo esto. Nos merecemos lo que estamos viviendo. Nos merecemos los sacerdotes que tenemos, quien está sentado en la silla de Pedro, los obispos, los cardenales, todo nos merecemos, porque hemos elegido por pereza y complacencia. Hemos olvidado, como nos decía León XIII, que el católico ha nacido para el combate, pero hemos preferido estar en nuestras comodidades, tratando de aprender todo lo que es menos importante y saberlo al dedillo, pero menos cómo llegar a la salvación. La mayoría ha optado por no creer que necesitan ser salvados de sí mismos y de la condenación eterna. Nos dicen siempre que uno no sea un asesino o un ladrón, y la mayoría no lo son, que nunca hayan sido arrestados, la mayoría no lo han sido, y en general sean buenas personas, la mayoría se cree que son, y ellos creen que entrarán en el cielo. ¿O no es acaso lo que se escucha en la mayoría de homilías cuando alguien fallece, cuando alguien muere? Pues ya lo canonizan aquí en la tierra, porque no hay mal muerto, todos fueron santos, todos hablan tan bien y lo colocan ya junto a la Santísima Trinidad. Entonces, ¿para qué la misa? Yo no entiendo. Si ya dicen que están en el cielo gozando de las bienaventuranzas, ¿para qué la misa? Sin embargo, Dios nos pide mucho más que eso y nos dice: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Este versículo es el último versículo del Evangelio de San Mateo del capítulo 5. Es un resumen de las bienaventuranzas. Sacado de contexto, la mayoría de la gente se marcha pensando: ¿cómo puedo hacer eso? Si tienen una visión a largo plazo, es decir, durante toda la vida, no es tan difícil. Y dicen: nunca es demasiado tarde para empezar. Las bienaventuranzas proporcionan la fórmula para la salvación: humildad de mente y corazón, mansedumbre, penitencia por nuestros pecados, hambre y sed espirituales, es decir, obras de misericordia espirituales y corporales. Nos traen la castidad, trayendo paz al hombre y reconciliándonos con Dios. ¿Creemos que podemos marcar la mayoría de las casillas de las bienaventuranzas? Pues hagamos ese pequeño examen de conciencia. Busquen en la Sagrada Escritura las bienaventuranzas y en una hoja aparte haga una lista y veamos a cuántas podemos ponerle un positivo en las casillas de cada línea. Tenemos nuestros momentos de humildad y mansedumbre. Lamentamos nuestros errores y aprendemos de ellos. Incluso podemos jugar a ser pacificadores. En cuanto al hambre y la sed de justicia, porque serán saciados, bueno, si me molesta una justicia denegada, entonces pensamos que estamos bien. No mato a nadie, no robo a nadie. Y esto es precisamente lo que también pensaron todos los que estaban ese día junto a los apóstoles en el Sermón de la Montaña. Pero cuando Jesús resume la homilía diciendo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos está llamando a sobresalir en eso, no a conformarnos con lo mínimo. ¿No es eso un rasgo del mejor maestro que hayan tenido? Eran muy exigentes, dirán algunos, e incluso se preguntarán por qué algunos de ustedes estaban haciendo ya lo que les pedía que hicieran. Pero después de perseverar y sentir el gozo del logro a partir de la comprensión de que están más cerca de lo que el Señor les pide, es un sentimiento
sufrimiento tremendo. Esto es lo que Jesús está pidiendo. No es nada más en el esfuerzo que lo que tu Señor te haya pedido. Tal vez incluso algunos de ustedes están acostumbrados a hacer esto cada día, y si no lo hacen, esta vez lo harán, conscientemente por la recompensa de la eternidad en el cielo. ¿Qué necesitan hacer para poner esto en práctica? Podemos preguntarnos. Y los santos nos dicen que hay 4 acciones que cuando se hacen con regularidad nos volverán a poner en el camino de agradar a Dios. Y esos 4 pasos son la oración, la comunión, la confesión y la adoración. Recemos el Santo Rosario diariamente, ya que esto nos va a llevar, como decía Santa Teresa, de esa oración meditada, nos puede llevar a la meditación, a la oración elevada hacia Dios. Recordemos que nosotros pecadores escuchamos los llamados de Dios, pero nos olvidamos y continuamos ofendiéndolo, porque si no, ¿por qué nos confesamos de lo mismo cada vez? Pero Dios no los olvida. Él enumera las gracias que dispensa, así como los pecados que cometemos. Por lo tanto, cuando llegue el tiempo que Él ha fijado, Dios nos puede privar de sus gracias y comienza a infligir un castigo. Hoy pretendo demostrar con esto que cuando los pecados alcanzan cierto número, Dios no perdona más. Así que estemos atentos, nos dice San Alfonso María de Ligori. No lo digo yo. Cuando llegamos a un número de los pecados, se acabó. No más misericordia. No lo digo yo, lo dice San Alfonso de Ligori, obispo y doctor de la Iglesia. De ahí la pregunta que podríamos hacernos. ¿Sabemos si ya hemos colmado la medida? ¿Si estamos cerca de ese número después del cual ya no habrá más camino adelante? Pidamos a nuestra Santa Madre, la Santísima Virgen María, que nos guíe. Y ella que vivió con el apóstol Juan desde el momento de la muerte de Jesús hasta su asunción en cuerpo y alma al cielo, más o menos unos 11 a 12 años, nos sabrá guiar como hizo como San Juan, el apóstol del amor. Pidámosle a ella. María no está en una tumba, ya que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Tanto para Jesús como para María, sus cuerpos están con sus almas en el cielo. Este ser humano extraordinario a quien el ángel Gabriel declaró: salve, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, a quien María misma en su momento de éxtasis, después de ser saludada por Santa Isabel, declaró: proclama mi alma las grandezas del Señor. Es el único ser humano que está en el cielo en cuerpo y alma. Este es un honor muy apropiado para el primer ser humano perfecto creado por Dios. El honor otorgado a María por nosotros, católicos, es un honor que ningún otro ser humano recibe. Para el resto de nosotros, nuestros cuerpos no se reúnen con nuestras almas hasta el juicio final. De ahí la importancia de clamar a María, que nos guíe en este pequeño momento de la vida comparado con la eternidad. Y recordar, como ya nos dicen grandes santos, teólogos y místicos de la Iglesia, que son pocos los que se salvan. Sed sobrios, nos dice San Pedro, y vigilad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Y tenemos que hacer un inventario, queridos hermanos, en estos momentos tan cruciales de nuestra vida, de cómo utilizamos el tiempo. Lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, ya no podemos traerlo de vuelta. Todo el tiempo que hemos desperdiciado en lo que no es importante para nuestra salvación se perdió. No podemos recuperarlo. Por eso quisiera recordarme y recordarles que el demonio quiere perder nuestra alma, si no se han dado cuenta ustedes aún. Pero quien está consciente de esta realidad vivirá en constante alerta, como recuerda la primera carta de San Pedro, vigilante con una vida sobria de piedad y oración, alejada del mundo y del mundanal ruido, aun cuando esté en el mundo, preocupado por la gloria de Dios, la santidad de su alma y el bien de sus hermanos. Una vida de oración y sacramentos debe ser su preocupación y verdadera alegría. Créanme, hermanos, no hay nada más importante que la salvación de nuestra alma. En estos tiempos de confusión, la idea de que la inmensa mayoría se salvará, la cual no tiene base alguna evangélica ni magisterial, ha infectado incluso a muchas mentalidades tradicionales de fieles y sacerdotes que, de una u otra forma, tienden a callar, oscurecer o difumir esta realidad y nos quieren tener preocupados por todo menos por lo que es más importante. Así pues, viene siempre bien recordar la clarísima doctrina evangélica al respecto, que nos ayudará a mejorar y perseverar en nuestros esfuerzos y a salir de las tinieblas a los confusos.
nosotros. Voy a compartir con ustedes unas pequeñas meditaciones del padre Juan Croiset en su monumental y reconocida obra Año Cristiano, que yo les había dicho la semana anterior que trato de leer diariamente, ya que tiene la vida de un santo por todos los 365 días del año. Y hay la vida de él, si son mártires, pues de varios, meditaciones sobre su vida, sobre sus virtudes, consejos. Y él nos dice, considera que hay pocas verdades en el cristianismo más claras y más sólidamente establecidas que esta. Entrad por la puerta angosta, nos dice el Hijo de Dios, porque la que conduce a la perdición es ancha y espaciosa, y es grande el número de los que entran por ella, pero la que conduce a la vida es estrecha, y pocos entran por esta puerta. Muchos son los llamados, también nos recuerda, y pocos los escogidos. Lo mismo, y en los propios términos, lo vuelve a repetir otra vez, como nuestro Salvador repetía tantas veces a sus discípulos esta terrible verdad, que en una ocasión le hicieron una pregunta: Señor, ¿y es posible que sea tan corto el número de los que se salvan? El Hijo de Dios, por no aterrar demasiado a los que le preguntaban y a los que le oían, mostró eludir la pregunta, y se contentó con darles esta respuesta: Hijos míos, la puerta del cielo es estrecha, haced esfuerzos para entrar por ella. Así que recordemos que toda la escritura está llena de figuras, pruebas y ejemplos de esta espantosa verdad. Y basta un buen entendimiento para convencernos de este corto número. No hay más que un camino para el cielo, porque no hay más que un evangelio. Pero son muchos los que van por este camino. Son muchos los que siguen las máximas de este evangelio. ¿Qué concepto formaríamos de la verdad y la santidad de nuestra religión si después de todo lo que Jesucristo nos dijo, después de todo lo que hicieron los santos, fuera muy grande el número de los escogidos? Pero ¿seré yo de este corto número? Eso se ha de juzgar por la conformidad de nuestra vida con las máximas del Evangelio que seguimos tan mal. Consideremos que para salvarnos hay preceptos que obedecer, nos recuerda este gran escritor, reglas que observar y máximas que seguir. Para salvarse es menester domar las pasiones, hacer violencia al natural, resistir a la inclinación y tener una vida pura y mortificada. Los fariseos eran unos hombres de un exterior muy compuesto y arreglado. Su proceder parecía irreprensible, hacían larga oración y ayunaban mucho. Con todo eso, según el oráculo del mismo Jesucristo, si nosotros no observamos la ley más exactamente que ellos, si nuestra virtud no es más sólida y más perfecta que la suya, jamás entraremos en el cielo. Un solo pecado mortal nos arrebata en un momento todo el mérito de la más santa vida. ¿Son muchos los que viven hoy con inocencia? Podríamos preguntarnos. Ninguno hay que pueda estar seguro de su penitencia, pues vuelve otra vez a inferir si serán muchos los que se salvan. La gracia final, que es la que propiamente constituye los escogidos, es un don gratuito que nunca podemos merecer. Todo me aterra, gran Dios, todo me espanta, mas ni por eso es capaz de disminuir un punto la confianza que tengo en vuestra infinita misericordia. Estas mismas reflexiones que ahora hago por vuestra divina gracia son pruebas concluyentes del deseo que tenéis de mi eterna salvación. Voy a trabajar seriamente en ella mediante vuestro poderoso auxilio, y por corto que sea el número de los que se salvan, confío, mi Dios, que no he de ser excluido de él. Tuyo soy, Dios mío. Sálvame. No me arrojes, Señor, de tu presencia, ni se aparte jamás de mí tu santa gracia. Hasta ahí lo que nos confía el padre Juan Croiset, sacerdote jesuita, en 1854, en estos 12 tomos de la vida cristiana. Y algunos preguntarán, ¿y por qué otros no se salvan? Pues la respuesta es muy sencilla: porque eligieron no ser salvos, así como nosotros no somos santos porque no queremos ser santos. Pero recordemos, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. No todos, ni siquiera la mayoría se salvan, nos dice San Agustín, doctor y padre de la Iglesia. Y el número de los salvados es tan pequeño como el número de uvas que quedan después de que hayan pasado los vendimiadores, nos dice el cura de Ars, San Juan María Vianney, y nos hace la recomendación: medita en los horrores del infierno, que durarán por la eternidad, debido a un pecado mortal que se comete fácilmente. Esfuérzate por estar entre los pocos elegidos, piensa en las llamas eternas del infierno y en los pocos que se salvan. San Benito José Labre. Y podríamos seguir toda la noche
con estos textos de varios santos, pero la intención mía no ha sido atemorizarles, sino llamar a la reflexión, porque ante la vicisitud de tantas cosas que están en el horizonte, lo que ha pasado en México, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, todo nos debería llamar a la reflexión, preguntándonos si podré ser yo uno de los pocos que se salvan. No hay nada más importante, hermanos, que la salvación del alma. Esa es la verdad. Quis et veritas. Para eso nos ha llamado el Señor, para que trabajemos y nos esforcemos por nuestra salvación. Esto he querido meditarlo con ustedes esta noche. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Recordemos que también varios santos, que incluso dicen que si nosotros estuviéramos seguros de nuestra virtud, si no fuera por una revelación privada, no podríamos estar completamente seguros de nuestra salvación y apoyarnos con tanta firmeza en esta realidad. Pero debemos estar persuadidos, hermanos, de dos cosas: que Dios es infinitamente bueno, poderoso e infalible en sus promesas, y que una vida ordenada y la correspondencia a la gracia tendrán por recompensa la vida eterna y la bienaventurada en el seno de Dios. Pero no abusemos tampoco de la misericordia, porque hay personas que piensan que más tarde me convierto, más tarde me confieso. Ya llevo unos 2, 5, 7, 15 años sin confesarme, pero más tarde. Ahora no. No a todos Dios ha dado la oportunidad de una conversión tardía o de una perfecta contrición en el hecho de la muerte. No a todos. Dios puede darnos, pero no tentemos a Dios. Hoy por hoy se hace un abuso de la misericordia. Todo vale, Dios es misericordioso. Él me conoce, yo soy así, soy débil, soy humano, no puedo ser santo, es mucho para mí. Y a veces la mayoría o la mayor parte de los hombres optamos por ser condenados en lugar de amar a Dios Todopoderoso. Pensemos en esa multitud de almas, como nos decía la Santísima Virgen María en Fátima, cuando les permitió a los niños ver el infierno, y vieron ellos la multitud de almas que caen en las profundidades del infierno. Y eso es cuestión de fe, que todos los que mueren en pecado mortal son condenados por los siglos de los siglos. Según estadísticas, aproximadamente 80,000 personas mueren cada día. ¿Cuántas de ellas morirán en pecado mortal? ¿Y cuántos serán condenados? Porque recordemos que como ha sido su vida, así también será su fin. Miremos, hermanos, cuántas señales tenemos hoy por hoy, pero que no tanto nos llamen a la desesperación, al miedo, porque el momento que nos dejamos ganar por el miedo, el demonio nos domina. Pero si le entregamos ese miedo y lo botamos de nuestro ser, él no tendrá dominio sobre nosotros. Y miremos con escalofrío cuántos son los llamados y cuán pocos los elegidos, porque muchas de las veces, por esta curiosidad malsana, las personas llenan los estadios para ver a un vidente con el último mensaje, y el Señor está abandonado en el sagrario. Y Él realmente está ahí, en cuerpo, alma y divinidad. Pero preferimos llenar esos estadios para escuchar la última revelación o lo que va a pasar mañana. Y he aquí lo terrible de que si no nos preocupamos por nosotros mismos, nuestra perdición puede ser más segura que nuestra enmienda, sobre todo porque el camino que conduce a la vida eterna es tan estrecho, como les acabé de recordar, según algo del Evangelio, y que también recuerda San Juan de la Cruz, que es doctor de la Iglesia. Yo me acuerdo, leí una vez en este gran libro de preparación para la muerte, que les aconsejo a leer a los que no lo han hecho. Una historia de este santo, creo que es Alfonso María Ligori, que recordaba de una confesión de una mujer impenitente. Digo impenitente para acortar el texto del santo, pero dice que esta mujer cayó en adulterio y Dios permite, porque así es, para algunas personas, Él permite una grave enfermedad, un gran accidente, un gran dolor, como la última ancla o la última oportunidad para su salvación. Así que a esta persona le llega una enfermedad terrible, le postró, le tenía en el lecho de la muerte y se arrepiente de su vida, llega el sacerdote a darle la última unción, el viático, se arrepiente de ese pecado, de todo lo que había hecho en su vida y comulga. Pero ya en ese lecho de la muerte, nos dice el santo, llega este hombre con quien ella pecó a ver
su lecho de muerte. Y en ese instante el demonio la perturba y ella toma la decisión de arrepentirse de la confesión y de decir en voz pública a todos los que estaban en su lecho de muerte que ella no se arrepentía de haber tenido el adulterio con él, que ella siempre le ha amado y le amará por toda la eternidad. Y muere. Claro, y en el libro el santo pregunta, ¿y qué piensan que pasó con ella? No sabemos, obviamente, la iglesia nunca va a decir que tal cual persona está en el infierno, pero conociendo el catecismo sabemos si una persona no se arrepiente de su pecado y es pecado mortal, pues su destino es el infierno. Para enseñarnos en este libro de la inseguridad que debemos tener de nosotros mismos y nunca pensar que hemos llegado ya a la perfección o que ya estamos entre el número de los pocos que se salvan, sino tener un santo temor de nosotros mismos y tratar de mejorar cada día, perseverar en la virtud y aumentar nuestra plena confianza en Dios. El nombre del libro se llama Preparación para la muerte de San Alfonso María Ligori. Es un libro que les recomiendo, ¿no? Es un libro que yo lo leí hace muchos años y no tiene desperdicio volverlo a leer. Nos va a tocar algún, si no uno, muchos rincones que pensábamos que habíamos olvidado o ya habíamos confesado. Nos va a ayudar mucho. Bien, hay una pregunta que no tiene que ver con esto, pero que dice qué significado tiene que Jesús diga de sí mismo el Hijo del Hombre. Miren, en la Biblia comentada que ustedes deben tener del doctor Straubinger, justamente él da la respuesta, haciéndonos recordar que Él es el Hijo del Hombre. Adán fue la creación de Dios y solo Jesús puede llamarse el Hijo del Hombre. Es el nuevo Adán. Él vino, se encarnó para salvarnos. Por eso se puede llamar el Hijo del Hombre. 80.000 están en pecado mortal. Sí, sí, las estadísticas son tenebrosas. En cuanto, imagínense ustedes, solo no es que se vaya a preguntar fuera de las iglesias si estás en pecado mortal o no para tener una estadística, sino que es una deducción lógica. Si, por ejemplo, en Estados Unidos, el 75% de las personas que se creen católicas no creen en la presencia real de nuestro Señor y llevan una vida disoluta, porque como les decía, hay estadísticas que manejamos en varios países, es una institución grande en Estados Unidos que se dedica a hacer este tipo de estadísticas de la religión, que demuestran que los que se creen, me gusta insistir en esto de que se creen, porque dicen los católicos, no, una persona católica no va a hacer lo que estas personas que se creen católicas hacen. Hoy por hoy, los que se creen católicos abortan. Si no des en cuenta, el mundo está como está porque está dirigido por católicos. Joe Biden es católico, el presidente de Francia es católico, varios países están regentados por disque católicos. Todo el mal nos viene de estos católicos con las leyes que pasan. Entonces, se sabe que este gran número de quienes se creen católicos usan preservativos, usan las mujeres que son de misa diaria, de comunión diaria, de rosario diario, usan la té de cobre, ¿no? Solo han tenido uno o dos hijos, no porque no han podido, sino porque no han querido. Tienen una planificación familiar que no tiene nada que ver con la enseñanza tradicional de la iglesia. Han puesto pare al plan de Dios en sus vidas y se creen católicos. Pues imagínense que están viviendo en una ignorancia supina y comulgan diariamente, rezan el rosario diariamente y se creen católicos. Pues de eso se deduce obviamente que la gran mayoría está en un grave pecado mortal. Y hoy por hoy, con la aceptación del divorcio, que en la iglesia no hay divorcio, pero con aceptación hoy por hoy en esta nueva iglesia, ¿no? Con las nulidades, etcétera, y la gente está teniendo dos, tres relaciones y, es decir, dos o tres uniones con otras personas, con hijos, etcétera, y van y comulgan diariamente porque el párroco de turno les permite, el obispo de turno les permite. Es grave, hermanos. Alguien dice aquí, hay personas que dicen, yo no creo que Dios quiera que vivamos pobres o que dejemos nuestro trabajo, cosas semejantes. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, es una equivocación terrible, ¿no? Más que decir que es un pecado contra el Espíritu Santo, yo diría que es una ignorancia terrible del catecismo, porque el Señor nos, incluso si es que ustedes rezan el Santo Rosario de la forma que nos enseñó San Luis María Guiñón de Montfort, en el tercer misterio gozoso se pide amor a la pobreza
como gracia y amor a los pobres. Entonces, lo que Dios quiere es que cuando Él habla de la pobreza, también se refiere a la pobreza espiritual, es decir, a que seamos necesitados absolutamente de Dios. Esos son los que se conocen como los anahuim, los pobres de Yahvé. Pero no es pobre material. Y la pobreza material no es mala, incluso es mejor que la riqueza, porque el hombre no necesita mucho para vivir una vida en Dios. Ya nos dice que muchas cosas nos preocupan, la riqueza, el amor a las riquezas, a la posesión, al materialismo, menos lo más importante, que es la salvación de nuestra alma. Claro que Él nunca va a decir que dejemos nuestro trabajo, a no ser que sea una situación donde me quieran obligar, por ejemplo, a colocarme algo en el brazo que sé que es algo que va a producir mi muerte y posiblemente la muerte de mi cónyuge o de mis hijos. O si quieren que vaya contra mi conciencia, obviamente que te está pidiendo que dejes ese trabajo. Y si es el único que tienes, pues te está pidiendo que bebas de ese cáliz, que ames a Dios sobre todo y que tu confianza sea plenamente en Dios. Sí nos pide que bebamos de ese cáliz, que dejemos de ese trabajo, porque no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos al dinero. Porque en ese caso se convierte ese dinero, esa seguridad falsa en un Dios. Yo he escuchado eso en algunas partes, ¿no? No, es que Dios no me puede pedir, es mi único trabajo, tengo 4 hijos, tengo la casa, el carro. Él no me puede estar pidiendo esto. Claro que te está pidiendo, porque no puedes engañar a Dios. No podrías estar recibiendo un salario si te están pidiendo que niegues tu fe o que abortes, por ejemplo. Si eres una enfermera, que participes de ese crimen del aborto. No podrían. En conciencia, no podrían. Claro, si tienen adormitada la conciencia, pues todo vale, no es problema. Pero un cristiano no podría, no debería. So pena de un grave pecado mortal. Recuerden que se peca no solo por hacerlo directamente, sino por varias formas, no dice catecismo, por omisión, por aprobación, por complicidad, por silencio. Bien, que de acuerdo a una antigua tradición, se necesitan de 30 días ofrecer la misa gregoriana solo por una intención, por esa alma, para su descanso eterno. Que son 30 días de ininterrumpidas las misas gregorianas, porque es la misa con los cantos gregorianos codificada es la misa tradicional, la misa de siempre, que rinde el verdadero culto a Dios. ¿Sí? La tradición nos enseña que deben ser los 30 días, pero no recuerdo ese momento el fundamento, de dónde viene. Lo buscamos y lo pongo en el canal. Entonces, dicho esto, una de las cosas que debemos tener en cuenta y que hemos topado esta noche tiene que ver, obviamente, con ese abuso de la misericordia que hoy por hoy pulula por todo lugar. Y justamente nos hace una pregunta este momento: ¿cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? 6 son los pecados contra el Espíritu Santo: blasfemar contra Dios, obstinarse en el pecado, es decir, si alguien, por eso me refería en el libro de San Alfonso María Ligori sobre la preparación para la muerte, esta persona al final se obstinó por el pecado. También desesperar de la misericordia de Dios, es decir, que creer que no nos vamos a salvar, la impenitencia, es decir, no hacer los sacrificios que deberíamos, particularmente en oración, en lo que nos manda la Santa Iglesia, y la envidia de las gracias que Dios concede a otras almas. Y estos son graves, ¿no? Es algo que hoy por hoy tenemos que evitar. Y en la nulidad de un matrimonio estamos pasándonos a otros temas, pero bueno. En la nulidad de un matrimonio se pueden casar nuevamente por la iglesia. Conozco un caso, claro, conocemos muchos casos, ¿no? Pero en la tradición no es así. Esto de la nulidad es una invención justamente nueva, porque recuerden, la iglesia no puede anular nada. Donde ha habido matrimonio, no puede la autoridad ni del Papa ni del obispo anular. La iglesia no anula. En la tradición no van a encontrar ustedes con anulaciones de matrimonios. Ahora sí, la moda hay, no lo puedo negar. Pero es más, recuerden que Juan Pablo II se dio cuenta que esto fue un error grave, ya que, por decir algo, en Estados Unidos, yo conozco otros países, la gente pagaba para obtener la nulidad. Yo conozco casos cercanos donde personas han pagado al perito de turno o al que está a cargo de las nulidades en arquidiócesis, en la diócesis, le mandan a construir una capilla o le mandan a que compre una campana de bronce para tal capilla y la nulidad está hecha. Y conozco de cerca personas que tienen ya 2, 3 uniones y han abandonado a su legítima esposa. Esa es la nulidad de hoy día.
pero en la tradición no existe la nulidad. Ni hoy, insisto, existe la nulidad. Lo que dicen ahora es que no es que se anule el matrimonio, sino que se comprueba que no existió el sacramento. Entonces, claro, para eso llaman a jueces de la rota romana, porque el caso luego de la diócesis va a la rota romana en Roma, cuando el caso es muy fuerte y llaman a testigos y claro, y tienen que, es terrible, es que tienen que sacar los cueros al sol de engaños, de todo lo que la pareja ha vivido en su intimidad, etcétera. Es terrible. Y claro, ahora esta iglesia postconciliar da el documento y tanto el hombre como la mujer ahora tienen ya su segunda o tercera unión con el aval de la iglesia. Dice, la iglesia me dio ya la nulidad, ya puedo casarme otra vez. ¿Ya? Tienen 5 hijos atrás y ya tienen otro matrimonio con otros 5. Cuando una persona muere, se recomienda que los familiares recen por su alma desde ese mismo momento, ya que Dios lo está juzgando. Es válido hacerlo, pues su destino depende de sus acciones en vida y tendrá algún documento para la velación y novenario que nos comparta. Es bueno estar preparados también con esas oraciones. Sí, señor Dionisio, hoy tristemente debemos constatar, mire, nosotros denunciamos esto cuando estábamos de misión por varios estados en Estados Unidos, de la moda que se vino a la iglesia, la de la cremación, la moda de de las funerarias, etcétera. Porque antiguamente, no tan atrás, las familias velaban a sus difuntos en las casas por 3 días mínimo y eh, se pasaban los 3 días en oración, Santo Rosario, por esa alma. Porque desde el momento en que esa alma ya da cuenta a Dios, ya tiene fijado su destino eterno, el alma busca desesperadamente por la oración. Y la oración más excelsa, pues la Santa Misa, y si tienen la misa de siempre, mucho mejor. Pero hoy ustedes ven, yo recuerdo un caso que mencionábamos en Estados Unidos donde un señor le lleva a su hijo al hospital a los últimos momentos de su madre, es decir, de la abuela de este niño, y la esposa le sigue juicio a este señor por haber cometido el crimen, así salió el veredicto, el crimen de lesa humanidad de haberle llevado a su nieto a ver cómo moría su abuela. Ahí empezó todo, eso no hace mucho. Claro, de ahí nacen las funerarias, en los países católicos empiezan con las propagandas, que yo les he dicho, a mí me causaba pesar, terror, porque ustedes saben que cuando una persona muere, uno llama a la funeraria o ya tiene pagado, se encargan de todo. O sea, ustedes solo tienen que ir ya a llorar al lugar donde hayan fijado. Y le ponen al muerto más vivo que antes, le ponen una sonrisa, pero de rabo a cabo, incluso una sonrisa que nunca tuvo, le maquillan, le perfuman, le visten, pero como que se va de parranda. Y la gente en el funeral, si es que dura medio día o un día y una noche, se pasa comiendo, bebiendo, contando cuentos, chistes, y esa alma sufre, vaga, rogando, y ni siquiera sus familiares rezan por el descanso eterno. Y como hoy es moda, hasta los párrocos, los sacerdotes dicen desde el Albón, ¿no? Yo he asistido a varios sepelios, y como les digo, no hay muerto malo, todos son buenos y ya están en el cielo, pues ya no necesitan oraciones. Dicen, demos gracias a Dios por la vida de tal persona que fue, sacan todas las maravillas que hizo ese hombre. No sé cómo no subió arrebatado al cielo ya antes de morir. Y luego dicen, ya está gozando de la gloria de Dios. Digo, madre mía. Y esa pobre alma debe sufrir lo indecible por oraciones, por misas, pero ya no es necesario. Entonces, sí, señor Dionisio, apenas alguien fallezca, pues de rodillas. Y si Dios quiere, 3 días de oración, el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Cuando San Juan dice que vio en el cielo multitudes incontables, ¿cree usted que se refiere a personas maduras o cree que en su mayoría son niños? Pues el Evangelio nos explica que son esas multitudes de mártires y en eso están mujeres, niños, hombres, viejos, pero ya no están como viejos porque están en la plenitud de su ser ya de bienaventurados. Entonces es una edad como niños, podríamos decir, pero es de todos los mártires durante toda la historia, de todos los que han bañado cruenta o incruentamente, se han bañado en la sangre del Cordero, han sido testigos, los mártires de la fe. Sí, y esa fue otra cosa. Miren, cuando yo estuve en Polonia hace unos 7 o 9 años, por
tercera, cuarta vez que íbamos allá con mi esposa, nos dábamos cuenta cómo empezaron, al igual que en otros países, a poner esas grandes, se llama billboards, esos grandes publicidades inmensas, ¿no? Ya alistando a las funerarias, es decir, nos ocupamos de todo. Tú no tienes que hacer nada. Funeraria tal, empezaron en esos países donde la gente seguía la tradición, la Santa Misa en la parroquia, todos los familiares, el sacerdote caminaba primero con el féretro, todos le seguían, dejaban en la casa donde iba los 3 días de oración, luego se le trasladaba al cementerio, la misa, enterrado, bendecido, todas las de ley, se colocaba la tierra, luego las flores y después de un tiempo la cruz. Por eso ustedes busquen en el internet, vayan y busquen los cementerios católicos en Polonia. Son una belleza, porque ahí entierran a los muertos. Ahí todavía, aunque ya hace unos 2 años empezaron con esto de la cremación, desafortunadamente motivados por muchos sacerdotes modernistas. Y ustedes saben que la iglesia, el Código de Derecho Canónico, el magisterio, todo dice enterrar a los muertos, no dice cremar a los muertos. La cremación viene de esta tradición hindú, donde queman a sus muertos, se los arrojan a los ríos, al río. Esa no es tradición cristiana. El Señor nos prohíbe quemar, pasar por el fuego, dice a sus hijos. No pasarás por el fuego a tus hijos. La cremación no es católica. Sí que es una práctica pagana, satánica. Nosotros enterramos a los muertos. Y si no, cuando algún cura o obispo les venga a decir lo contrario, dígale, entonces explíqueme por qué uno de los actos de misericordia de la iglesia corporales dice enterrar a los muertos, no dice cremar a los muertos. A ver, entonces, Alfonso María de Gregorio se ve basado para decir que el perdón tiene un número. Ya, hay varios santos y San Alfonso María toma también de un gran santo, no recuerdo bien el nombre, voy a buscar el texto para enviárselo, pero él habla de que hay un número límite para nuestros pecados. Cuando ya llega ese límite, se acabó, y ya no más, y el Señor nos llama a juicio. Es una enseñanza de la iglesia, y San Alfonso María de Ligori se refiere a eso. Cuando el Señor nos dice que perdonemos 70 veces 7, no nos está diciendo que podemos pecar 70 veces 7. Él dice que perdonemos 70 veces 7. El hombre es frágil, pero llega un momento en que si a tantas iniciativas de Dios, de su gracia, esta persona ya peca contra el Espíritu Santo, que es un impenitente, él no quiere cambiar, ya no desea, por más que Dios ha mandado sus gracias infinitas, San Alfonso manifiesta lo que este santo habla, de que llegó un número y se acabó, no más. La misericordia de Dios está ahí, pero no podemos abusar de la misericordia. Bien. Bien, mis hermanos, ya nos hemos pasado de una cosa a otra, pero bueno, ha tenido cierto sentido. Les agradezco por su tiempo y esperemos que esto les sirva para algo. Oremos unos por otros y agradecido por su presencia. Que Dios les bendiga y hasta el día de mañana, si así Dios lo quiere. Hasta pronto.